Bienvenidos al 12º y último capítulo del curso básico de HTML de Liricoteca. Bueno, vamos a ver entonces formularios, que es el último tema que nos queda pendientes, y quiero mostrarles algunos típicos formularios que van a encontrar en la mayoría de los sitios web y en algunas aplicaciones. Por ejemplo, acá tengo un modelo de un sitio de abogados y este podría ser tranquilamente un formulario de contacto. Noten que tiene nombre, teléfono, correo electrónico y una caja de consulta. ¿Sí? Simple, no es muy complicado de armarlo en HTML. Después programarlo sí es un poquito más complicado, pero su estructura básica es simple. Es verdad que hay formularios muy complejos. Por ejemplo, si ustedes entran a la página para pagar impuestos de su país, en el caso de Argentina es la AFIP, pero hay otras entidades, van a ver que los formularios son extremadamente grandes. Pueden tener, sé, 20, 30, 40 cajoncitos de texto, como estos, ¿sí? Depende del caso. Pero la mayoría de lo que ustedes van a desarrollar no van a ser formularios complejos en absoluto desde el punto de vista de HTML. Fíjense que acá tenemos otro modelo, esta es otra página distinta, esta es de comunicaciones, y fíjense que el formulario no dista mucho del anterior. ¿Sí? Pueden ver una sección de contacto con algunos datos de la organización, y pueden ver también que tiene pocos cajones de información, correo electrónico, apellido, teléfono, nombre, y un cajón para dejar una descripción. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquitito cómo estructurar un formulario en HTML. HTML tiene una etiqueta que se llama form, ¿sí? La etiqueta form sería como el envoltorio del formulario, del mismo modo que la etiqueta table es el envoltorio de la tabla, ¿sí? A medida que nosotros queremos ir construyendo este formulario, necesitamos conocer sus ladrillitos. Por ejemplo, si yo quiero replicar un cajón de texto, tengo una etiqueta llamada input. Y generalmente los input serían cajones para poder colocar información, pues llaman input, no para colocar información. Y depende de su tipo, tiene una funcionalidad distinta. Fíjense que acá tiene un atributo llamado tipo o type, que en este caso este es un input de tipo texto. Entonces, si guardamos y revisamos, ¿sí? Vamos a ver que tenemos, me lo guardé, ¿sí? Un cajoncito donde podemos colocar texto. Bien, acá podemos colocar texto, podemos colocar números, podemos colocar caracteres raros, ¿sí? Nada extraño en un input de tipo texto. Supongamos que, ya se me borró el formulario, a ver, guardo un segundo. ¿Está? Supongamos ahora que queremos ir construyendo un formulario. Entonces yo digo, bueno, yo quiero que esto represente, por ejemplo, el nombre de usuario de la persona. ¿Cómo le indico al usuario que acá tiene que escribir el nombre de usuario y no la contraseña o el mail o algo por el estilo? Bueno, hay una etiqueta que se llama label, ¿sí? En HTML, que significa rótulo, ¿sí? Entonces yo puedo rotular de alguna manera mi input para que el usuario sepa qué es lo que tiene que escribir. Entonces digo que acá va, por ejemplo, el nombre, ¿sí? O puedo poner nombre de usuario o usuario. ¿Bien? Entonces, si yo lo guardo, fíjense que aparece el rótulo al lado y ahora yo sé qué es lo que tengo que colocar. También suele ser una práctica usual colocar el input dentro del label para que quede más prolijo, ¿sí? De esta manera. Entonces sabemos que este rótulo es un rótulo para colocar usuario y contiene dentro el input donde se coloca el dato del usuario. Sí, esa es una práctica recurrente. No necesariamente tiene que ser obligatorio colocarlo dentro del label, pero se suele ver, ¿sí? Supongamos ahora que lo que yo quiero hacer es colocar un email, ¿sí? Entonces ahora quiero el email de la persona. Entonces le voy a decir label, ¿sí? Que es el rótulo. Por ahora este atributo for no se los voy a explicar. Y vamos a colocar acá email, por ejemplo, y acá vamos a utilizar un input distinto, que es un input de tipo email. ¿Qué diferencia hay entre... Bueno, acá saben lo que pueden hacer. Si les queda esto al costado del input, pueden colocar un BR, que es un break line, un breaking line para romper línea, y esto genera un salto de línea. Miren, guardo y automáticamente pasa al renglón siguiente. Está bueno para aprolijar un poco el código HTML que sin estilos se ve muy feo o se deforme. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, ¿de qué me sirve este input de email? Bueno, fíjense que si yo escribo texto normal, no pasa nada. Pero si yo quisiera enviar el formulario, ¿sí? Que ahora en un cachito lo vamos a ver, van a ver que me va a tirar un cartelito que me va a decir que si es que lo escribo así nomás, no coincide, ¿sí? Esto no coincide con un modelo de email, porque le está faltando tal vez
por ejemplo, el arroba. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo este input reacciona cuando yo intento enviarle información. ¿Bien? Entonces, seguimos y después se nos muestra. ¿Qué otra cosa podríamos querer? Podríamos querer algo como, por ejemplo, la contraseña. Entonces, le digo, por ejemplo, acá, label, ¿sí? Le digo password, password, y acá pongo input de tipo password. ¿Qué hace esto? ¿Sí? Fíjense. Escribe automáticamente, hashea a mí. Hashea significa como que lo hace ilegible, obviamente porque es una contraseña, no queremos revelarla. ¿Sí? ¿Qué pasa si queremos, por ejemplo, colocar un comentario? Eh, o le digo, por ejemplo, que quiero una descripción del producto. Entonces le digo, por ejemplo, que quiero colocar acá un text area. ¿Sí? El text area es un tipo de etiqueta que representa un cajón de información. Y fíjese, si lo guardo, tengo un cajón para agregar un comentario. Al text area se le pueden agrandar los tamaños utilizando los atributos calls, ¿sí? Por ejemplo, y el atributo rows. ¿Ven? Entonces fíjense que esto es lo que agrega es una determinada medida numérica en el ancho, porque es como si estuviera agregando columnitas invisibles que lo van ampliando en el ancho, y el rows es como que estuviera agregando filas invisibles que lo van ampliando en el alto. Entonces con eso pueden poner el tamaño que ustedes quieran. Yo le voy a poner un poco menos, ¿sí? De filas, pero podrían poner el tamaño que quieran. El objetivo de esta caja de comentarios es para que ustedes puedan dejar un comentario que acompaña al registro, si es un formulario de registro, o cuando, por ejemplo, están dejando un comentario en Mercado Libre, ¿vieron? Y dejan un comentario como, por ejemplo, el producto eh, me pareció maravilloso, único, nunca vi nada igual, ¿sí? Y después le puedo poner como Mercado Libre, me pide que rellene con 500 caracteres. Voy a dejar una receta de pasta frola. ¿Sí? Entonces vienen acá y se buscan una receta de pasta frola. Pasta frola. ¿Sí? Ahí está. Y dejan una receta de pasta frola ahí para el usuario. ¿Vieron que esto es típico en Mercado Libre? Y ahí lo tienen, la receta de pasta frola. ¿Sí? Y listo. Bien, para eso sirve básicamente este textario. Bien, por último, lo que quiero hacer es agregar un botón para poder enviar la información una vez que la cargo. Para eso, usualmente tenemos un input especial que se llama input de submit. Submit sería como envío en inglés, y fíjense que ahí tengo mi input. Noten que yo coloco la información en cada uno de los cajones, le pongo un comentario, y si le doy a enviar, ¿sí? Acá ya me está diciendo, fíjense, por favor incluya un arroba en la dirección de email, porque no es válido. Entonces fíjense que yo puedo poner un arroba y sigo haciendo lo mismo, y cuando envío, me deja. Y fíjense que automáticamente, ¿sí? Automáticamente limpia mi formulario. Ese es un efecto, digamos, por defecto que tiene el formulario cuando le damos al botón de Submit, que es como que recarga el formulario para que el siguiente usuario pueda escribir. Esto después eventualmente lo vamos a modificar con programación porque no es una buena práctica que te lo recargue automáticamente y ya después vamos a ver por qué. Otro detalle interesante es que tal vez yo quiero agregar acá, ¿sí? Como una especie de mensaje previo que indique qué quiero que el usuario coloque. Así, en lugar de usar un rótulo, puedo utilizar acá ese mensajito que cuando el usuario escribe se borra. Y sería algo más o menos así. Fíjense, voy a colocar un atributo al input que se llama placeholder. Le damos enter y le voy a poner usuario. ¿Sí? Fíjense que si guardo, aparece ahí como una especie de mensaje previo que dice, ok, acá hay que escribir el usuario. Entonces simplemente yo le digo, y fíjense que lo reemplazo. Con esto, a veces nos podemos ahorrar los labels, porque depende de cómo los usemos, pueden quedar un poco feos estéticamente. Entonces puedo quitarlo, por ejemplo, fíjense, y quedaría algo más o menos así.
¿Ven? ¿Se entiende perfectamente qué es lo que se quiere colocar en ese input? Sí. Podría hacer lo mismo, borrando el email y colocando acá placeholder, email. Y fíjense. De hecho, generalmente no se suele colocar email ahí, sino que se suele colocar, por ejemplo, my email, arroba, supónganse, arroba, pero, example.com. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo cómo es el modelo de lo que quiero que escriba ahí. ¿Ven? Al dejarle un mensaje que diga, por ejemplo, mi email, arroba, ejemplo.com, el usuario no se va a equivocar con el tema de los caracteres que tiene que utilizar y por lo tanto es menos probable que cuando llene esto y después le dé enviar, le salte el carterito que le pide el arroba. Porque le estoy diciendo o le estoy dando un ejemplo de cómo debería en realidad hacer ese email. ¿Bien? Con el password podemos hacer lo mismo, podemos borrar el label, tal vez, y colocar acá simplemente un placeholder, ¿sí? Que diga, por ejemplo, password, contraseña, ¿sí? De hecho, si está en castellano esto, debería estar en castellano. Y también podemos hacerlo en el textaria. Miren, placeholder, ¿sí? Deje su comentario aquí. Punto, punto, punto. ¿Sí? Y ahí lo podemos ver, el placeholder del textaria. Bien, excelente. Hay algo interesante que les quiero mostrar, que es que con el tema del botón del input de Summit, hay una práctica recurrente que yo he visto más de una vez, de hecho a mí me gusta usarlo también así. Recuerden que HTML tiene cierta subjetividad y no tienen que hacerlo exactamente como se los muestro. Ustedes pueden buscar su propia forma de darle sentido al código que están escribiendo. Pero un input de tipo submit, cuando nosotros estamos leyendo el código del formulario, se confunde bastante con los otros inputs. Y a veces me gustaría que mi botón de input, ¿sí?, se distinga de los demás. Entonces, una estrategia interesante puede ser cambiar este input por una etiqueta de botón común y ponerle, por ejemplo, enviar. ¿Sí? Pero lo que tiene esto es que, fíjense que lo que le da su efecto de envío, ¿sí?, por defecto, es el tipo del elemento, que sea type submit, porque el formulario reacciona al tipo de envío. Entonces, si yo no tengo acá un tipo de envío y le doy a enviar, ¿sí?, el formulario no lo reconoce como un botón de envío. Por lo tanto, lo que tengo que agregarle es también un type submit. Y con esto le digo entonces al formulario que esto va a actuar como un input de submit y va a surtir el mismo efecto. Y lo interesante es que ahora, fíjense que estéticamente, ¿sí?, esto, o más bien semánticamente, este se distingue del resto de los inputs porque ya no es un input, por lo menos. Entonces, si estoy buscando el de submit, sé que es el botón, el único botón que hay. El resto son todos inputs. Pero además hay otra ventaja interesante, que es la siguiente. Supóngase que tengo ambos elementos acá. Yo puedo cambiarle el nombre a esto utilizando un atributo llamado value, que este está relacionado con el valor que se puede ver acá en el elemento. Si yo lo cambio y le pongo enviar, noten que cambia a enviar. Entonces, la otra cosa interesante es que yo podría poner un icono de imagen, ¿sí?, a mi botón, pero no lo puedo hacer el de input porque no puedo aceptar imágenes. Entonces, si yo quisiera acá, por ejemplo, poner un iconito, ¿sí?, por ejemplo, de un sobrecito, para decir enviar, ¿sí?, podría usar una imagen como así. Podría decirle acá que quiero agregar una image justo antes de la palabra enviar. ¿Ven? Y luego coloco la palabra enviar. Esto podría tener un icono justo antes de la palabra enviar. Pero no puedo hacer esto, lo mismo con este input, porque este input es una etiqueta de, digamos, que no tiene apertura y cierre. Si es una etiqueta que tiene autocierre. ¿Ven? Que en este caso se cierra a sí misma. No tiene una parte de cierre de etiqueta. Por lo tanto, no puede recibir contenido, ni texto, ni otras etiquetas. Entonces no le puedo agregar una imagen de esa manera. La única forma en la que le puedo agregar una imagen a esto es si esa imagen en el fondo es texto. Por ejemplo, hay algunos iconos que se pueden conseguir en Internet que se llaman Unicode. Estos Unicode son iconos, pero que están hechos en el fondo con texto. Entonces, estos sí los va a aceptar. Por ejemplo, Unicode, y puedo buscar un sobre, por ejemplo, ¿no? Un sobrecito. ¿Ven? Entonces, tomo el sobrecito, ¿ven? Y lo pego acá. Miren. ¿Ven?
Y si guardo, noten que ahora tengo el sobrecito. Eso es lo máximo que puedo hacer, porque cosas más complejas que ese sobrecito ya no son texto y no lo puedo agregar. ¿Sí? Entonces fíjense que en el fondo, ese sobrecito es un código, ¿sí? Que lo van a dar por acá, ¿sí? Que es este código de acá. U más 2709. Es texto. Es lo bueno. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso me gusta un poco más utilizar un botón que un input de tipo SAM. ¿Bien? Como un detalle para que tengan en cuenta, pueden probarlo después si tienen ganas. Es muy interesante de usar. ¿Sí? Y ahí tenemos más o menos un modelo de formulario típico. ¿Bien? Entonces, quiero mostrarles algo más aparte de esto, porque quisiera mostrarles un elemento de formulario, ¿sí? Que se llama select, que es este de acá. ¿Bien? El select es un tipo de elemento, lo vamos a colocar en alguna parte del formulario, vamos a colocarlo por acá, ¿sí? Que nos permite seleccionar una opción entre varias de manera desplegable. Miren, aparece esto, dice selecciona una opción, que sería la primera etiqueta opción dentro del select. Y fíjense que si yo abro esto, aparecen el resto de las opciones que yo coloqué acá como otras etiquetas option. Entonces la primera la vamos a utilizar como una especie de texto inicial o más bien lo que el usuario va a ver para poder saber qué elegir o que hay opciones, ¿sí? El mensaje que quiere dejar acá. Y luego al abrirlo vemos todas las opciones disponibles que se pueden elegir para luego enviar esa opción. ¿Bien? Es bastante práctico. Tiene varios atributos que los vamos a ver en HTML avanzado, pero por ahora para que sepan que existe este elemento y que sirve para esto. ¿Bien? Lo otro que quiero mostrarles, que es interesante, son otros inputs que podrían llegar a ser útiles en un formulario. ¿Sí? Hay muchos inputs, debe haber por lo menos 2 docenas de inputs, pero les voy a mostrar los que para mí son los más importantes, como para que los vayan conociendo. Después ustedes pueden investigar los demás, o los vemos más adelante en HTML avanzado, cuando nos sentemos más a fondo a explorar el lenguaje. ¿Bien? Entonces, fíjense, primer input que vemos, input de tipo number. Este solo acepta números. ¿Sí? Fíjense, le creo números, ¿sí? Los tomo. Le creo caracteres, no los tomo. ¿Bien? Y lo bueno que tiene es que viene con unas flechitas que nos permiten poder incrementar o decrementar un valor. ¿Bien? El siguiente es el input de tipo radio. El de radio lo que tiene es que es un botoncito que se puede clicar. ¿Ven? Pero lo interesante es que si nosotros tenemos varios botoncitos de radio, podemos interconectarlos para que si uno se cliquea, se descliqueen los demás. Fíjense esto. Yo puedo tener acá 3 inputs de radio. ¿Sí? Y podría decir que este va a ser de, vamos a ponerle un nombre, ¿sí? O más bien vamos a ponerle un, sí, este va a ser de, vamos a poner unos label, ¿sí? Este va a ser masculino, ¿sí? Este va a ser femenino, y este va a ser otros. ¿Sí? Uy, excelente. ¿Sí? Ahí se ve. Vamos a correr esto. Entonces, noten que si yo intento cambiar de elemento en elemento, noten que todos se cliquean y no se descliquean los anteriores. Entonces, lo que yo quisiera, ¿sí? Es que se interconectaran entre sí, a modo que cuando yo cliquee uno, se descliquen los demás. Para eso, vamos a agregarle al input de radio un atributo llamado name. Y si todos los inputs de radio que quiero relacionar entre sí tienen el mismo name, entonces van a funcionar de esa manera. Miren, le vamos a poner, por ejemplo, el name género. ¿Sí? Y lo vamos a copiar en todos los radio buttons que tenemos acá. Y fíjense que si ahora guardo, cliqueo acá y cliqueo acá. ¿Ven? Y se van descliqueando. De hecho, le puedo decir que arranque ya en uno, ya cliqueado. Lo puedo hacer colocándole, por ejemplo, a uno de los inputs, el atributo checked. ¿Sí? Seleccionado. Entonces, si guardo y recargo, fíjense que ya uno arranca a cliquear. Está bueno, ¿no? Lo otro puede ser el de checkbox. Este se utiliza mucho cuando ustedes quieren cliquear varias opciones en lugar de una u otra. Esta es excluyente. En el checkbox no es excluyente. Yo puedo poner varios checkbox, fíjense, y noten que puedo cliquearlos todos si quiero.
Esto generalmente está muy bueno cuando ustedes quieren hacer una sección de intereses. Entonces dicen, bueno, me interesa la economía, el anime, esto. Quiero que me envíes noticias sobre eso. ¿Sí? El de file es para agregar un archivo. Noten, ¿ven? Que se abre para agregar un archivo. Este es para un calendario. ¿Sí? Así que pueden elegir una fecha que después quieren enviar la data. Este es el de date, el de fecha. Y después tienen uno llamado time, que es para colocar un horario. Por ejemplo, 12:45:03 y le ponen acá PM. ¿Sí? Y ahí dejan un horario sentado. También, si lo cliquean acá en el reloj, pueden abrir para seleccionar manualmente. Y por último, les quiero mostrar uno que se llama input de type image. Y en realidad es como una etiqueta image, pero como elemento del formulario. ¿Ven? Un input de tipo image que también tiene un src. Y que también, si quieren, le pueden poner un alt. ¿Sí? Como una descripción. Para que lo encuentre el SEO de los buscadores. ¿Sí? De los buscadores, sí. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá tiene una buena tanda de etiquetas que pueden ir probando y jugando con ellas. ¿Sí? Explórenlas, intenten construir diferentes formularios que tengan diferentes modelos. Piensen para qué tipo de formulario colocarían un input para agregar un archivo, en qué tipo de formulario colocarían una fecha, o colocarían un checkbox, o colocarían un radio, o colocarían un time, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Hay más cosas interesantes para aprender de formularios, pero lo vamos a dejar para HTML avanzado. ¿Sí? Por ahora yo solo quiero que se dediquen a entender la estructura general. ¿Sí? Después vamos a aprender muchos más atributos, funcionalidades que le podemos colocar a las etiquetas, ¿sí? Pero no se abrumen con contenido. Ya con el finalizar este curso tienen una noción básica de esto. Y ya pueden pasar a otra etapa. ¿Ok? Entonces, para liquidar ya este temario, vamos con la tarea de esta clase. Así practican esto y ya los libero del curso básico de HTML. Bien, la tarea va a ser replicar la estructura de este formulario. ¿Sí? Entonces, noten, voy a agrandar un poquito, que es un formulario que tiene un rótulo, ¿sí? Que dice full name, dos inputs que uno espera el nombre de la persona y el otro el apellido, el rótulo email con una caja que espera el email, el número de teléfono, por un lado espera el código de área y por el otro lado el número de teléfono, ¿sí? Un orden de ID, ¿sí? Que espera un ID. Acá hay un select, como pueden ver, ¿sí? Que necesita un type of inquiry. Y por último, ¿sí? Una caja de detalles, que esto también lo vimos. La idea es que traten de replicarlo, pero además traten de replicar el orden y los espaciados en los que está. Con esto pueden aprovechar la etiqueta BR que les había mencionado, ¿sí? Y tratar de dejarlo lo más parecido a como se ve acá. ¿Bien? Entonces, pueden poner pausa para empezar a trabajar en esto o volver más tarde al video. Y en un momentito, después de que despausen, vemos el modelito. Bien, vamos a ver el modelo. Entonces, acá tengo un modelito de cómo sería ese formulario. Fíjense entonces, tengo un form. Vamos a tratar de abrir esta hoja para que lo puedan apreciar visualmente. Ahí está. ¿Lo ven? Vamos a cambiar esto de lugar. Y fíjense que dice, full name. ¿Sí? First name, last name. Como estaba tal cual en la imagen. ¿Ok? Y tenemos acá un label que le agrego negrita. ¿Ven? Y lo podría hacer con las otras, que la verdad me olvidé, pero lo podemos hacer. ¿Ven? Negrita, que esto lo vimos en la otra clase. ¿Ven? Y vamos poniendo en negrita las opciones. Podríamos hacerlo en todos estos, para que quede. ¿Sí? Negrita. Negrita. Nos quedan un par más. Negrita. Y details negrita. Ah, ahí está. ¿Bien? Entonces fíjense, full name, los dos cajones. Noten cómo coloqué los BRs. ¿Sí? Este BR empujó estos dos que estaban acá al lado al renglón superior, al renglón inferior. Pero luego, de los dos inputs estos, coloqué dos BRs. Uno para que patee desde acá al renglón siguiente y otro para que genere un renglón más acá y deje un espaciado. ¿Ven? Entonces, un BR, dos BRs. Un BR, dos BRs. Un BR, dos BRs. ¿Ven? ¿Cómo lo fui armando? Entonces, full name, los dos inputs de texto para nombre y apellido. Email,
un input de tipo email con un placeholder que muestra el modelo de cómo el email tendría que ser. Número de teléfono. Acá coloqué dos inputs de tipo number. Fíjense que en ambos casos solo puedo poner números. Esta es una buena forma de evitar que el usuario te meta caracteres de texto en lugar de números, ¿sí? Restringirlo solamente a que pueda pasar datos numéricos. Después, order ID. Fíjense que le coloqué también uno de texto porque desconozco qué tipo de ID se va a programar acá. Entonces no puedo, por ejemplo, colocar un input de number si capaz que los IDs que se genera desde el lado de la programación sean un conjunto de letras y números. Entonces, ante yo no saber qué tipo de IDs van a generar desde la programación, yo me atajo y les dejo un input que puede recibir cualquier cosa. ¿Sí? De última, después recibiré un mensaje de los programadores que me dirán, no, Mati, mira, el tipo de ID que nosotros queremos utilizar es de este tipo, así que por favor cambianos el input, suponete. ¿Sí? Después, acá tenemos el select, le puse una opción sola, obviamente porque en el ejemplo no había más de una opción, ¿sí? Pero le pueden agregar más opciones que ustedes quieran. Y acá dejé la parte de details, que es un text area, y le puse más o menos una cantidad de calls y rows como para que esté más o menos alineado con esto. Creo que me pasó un poquito igual, creo que era 6. Bueno, no, este no era. 7. Vamos a poner 40. Soy medio obsesivo yo con esto. A ver. No, 43, 44. Más o menos. ¿Sí? Como para que quedara más o menos alineado con los inputs. Pero bueno, acá tiene un pequeño modelito formulario. ¿Ok? Respecto a los BRs, esto lo estamos colocando ahora simplemente porque no podemos generar separaciones y saltos de línea de otra manera sin CSS. CSS sí puede aportarnos eso, entonces podemos quitar todos los BRs y darles esos saltos de línea y separaciones directamente con los estilos. Así nos queda muchísimo más limpio el código del formulario. Pero bueno, por ahora esto es lo que tenemos a disponibilidad y bueno, lo aprovechamos porque no tenemos otra forma de ponerlo más o menos bonito, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos entonces el modelito de nuestro formulario. Y para agregar algo extra, porque el modelito del formulario no tenía botón de envío en la imagen, agreguemos uno acá abajo. Le tenemos a decir br, button, ¿sí? De type submit, enviar. ¿Sí? Y ahí terminamos el formulario. ¿Bien? Excelente. Espero que haya sido fructífero este recorrido por este curso. Voy a agregar un video más al final de este curso con temas de comentarios, así les voy comentando cómo seguir después de terminar este curso. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo curso. Que la fuerza los acompañe.